Ok, chicos, bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro ejemplo de Rich y Lasso Regression. Recordemos que la base de datos con la que estamos trabajando es la base de datos de unos jugadores de béisbol, los cuales pues tienen diferentes categorías y lo que buscamos es predecir el salario, ¿no? En base a por ejemplo, los home runs que han hecho en un año y los home runs que han hecho en su carrera, las carreras que han hecho, los años de experiencia que llevan jugando. Y para recordar un poco más o menos cuáles son las variables que estamos utilizando, pues es el nombre del jugador, el número de veces al bat, los hits, los home runs, las carreras impulsadas, las bases por bola, los años de experiencia. Estos datos, pero de un solo año, de 1986, y también a lo largo de su carrera, así como la liga en la que jugaron en el 86, la división, los outs, las asistencias, los errores y la nueva liga para el 87, y pues también el salario, ¿no? Nosotros hicimos el análisis con Rich Regression. Vimos 3 modelos con 3 lambdas diferentes, para lambda igual a 5, para lambda igual a 0 y para lambda elegida con cross validation. Para poder decidir cuál era el mejor modelo entre estos 3, utilizamos el error cuadrático medio y con base a esta medida, entonces concluimos que el mejor modelo entre estos 3 era el modelo en el que usamos la lambda elegida por el método de cross validation, ¿no? En particular, me gustaría detenerme un poco en estas gráficas de la correlación que existe entre cada una de las variables contra el salario, porque si recordamos, cuando estuvimos haciendo el análisis, en Rich había varias variables que estaban pues muy cercanas a cero, ¿no? O sea que realmente no eran representativas. Entonces, pues recordemos que nosotros quisiéramos que para cada una de estas variables, con respecto a nuestra variable salario, pues quisiéramos que tuviera una relación lineal, ¿no? Entonces, me gustaría detenerme aquí porque en prácticamente ninguna estamos viendo esa relación lineal, ¿no? O sea, realmente están como, pues, muy dispersas, muy abiertas. Los puntos están como una especie de abanico. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a empezar ahora con qué es lo que pasa con Lasso Regression. Recordemos que la diferencia entre Rich y Lasso es que Rich, al momento de tener nuestros coeficientes, nos los va a elevar al cuadrado y Lasso nos va a tomar el valor absoluto. Y con Lasso sí podemos hacer variables iguales a 0. Entonces, pues sí nos elimina variables que no necesitamos, ¿no? En particular, para Rich teníamos esta gráfica de los valores estimados versus los valores reales, que a simple vista no es como muy claro qué tanto se parecen, por lo que la vez pasada no les enseñé pues ya una gráfica en donde ordenamos los valores de menor a mayor, tanto de los valores reales como los valores estimados. Entonces aquí podemos ver de manera un poco más clara pues qué tanto se parece, ¿no? Recordemos que para Rich Regression teníamos un error cuadrático medio de 126,000 para nuestra lambda de 0.012 y nuestra R cuadrada era de 0.44 y nuestra R cuadrada ajustada de 0.39. Entonces vamos a tener esto en mente para ver qué pasa ya con Lasso Regression. Empezamos pues cargando nuestras librerías, definimos nuestras lambdas, pero ya con nuestra regresión Lasso, y pues vamos a graficarlas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues que los coeficientes estimados sean cada vez más pequeños mientras lambda es más grande. Entonces vemos aquí como lambda está incrementando y los valores de nuestros coeficientes pues están prácticamente en 0, ¿no?
Y por el contrario, entre más pequeño es lambda, más grandes son nuestros valores de los coeficientes, ¿no? Ahora, empezamos con nuestro modelo. No recuerdo si les comenté para Rich, pero la diferencia al momento de definir el modelo con cross-validation y sin cross-validation, para Rich es simplemente Rich y con cross-validation le agregamos el CB. Análogamente aquí para Lasso estamos utilizando el método de cross-validation para elegir la lambda y utilizamos este comando de Lasso CB. Ya definimos nuestro modelo y entonces siempre imprimimos los coeficientes. Aquí podemos ver pues que ya algunas variables ya son completamente cero, ¿no? Vamos a graficarlas y efectivamente siguen estando algunas muy cercanas a cero y en algunos otros casos ya hay 6 que son cero. Entonces, en esta parte me gustaría dejarles, digamos que esta introducción. O sea, nosotros vemos que tenemos 6 variables que son cero, las cuales son variables que no nos aportan nada al modelo, las cuales son home run, el número de home runs en el 86, el número de carreras impulsadas, el número de veces al bat durante su carrera, el número de hits durante su carrera y el número de asistencias. Vemos que estas son cero y con la gráfica, con esta, podemos ver que, pues, igual que en Rich, la mayoría de los coeficientes, pues, están cercanos a cero, ¿no? Entonces, esto nos indica que, pues, la mayoría de las variables no tienen una influencia en el modelo. Y aquí están las variables que no están entre -1 y 1, ¿no? Entonces, estas son las variables que tienen un valor mayor que 1 y estas son las variables que tienen un valor menor que -1. Entonces, le pregunto ahora a Daniela. Daniela, por favor, recuérdanos qué significa pues estos valores. Si quieres agarrar alguna variable y explicarnos qué podemos concluir con estos resultados. Son las variables que afectan positivamente al salario, ¿no? O sea, entre más, por ejemplo, entre más hits haga, pues se va a afectar positivamente en el salario y al contrario, las que son menores que uno lo afectan de manera negativa. Ok. Y le pregunto a Melanie, ¿por qué, por ejemplo, si recuerdan el análisis que habíamos hecho de las posibles variables que pudieran influir en el salario, pues si mal no recuerdo, todos concluimos que el número de home runs pues sí iba a impactar, ¿no? Porque pues entre más home runs hiciera, a nuestro parecer mejor le iban a pagar. En este caso, este modelo nos está indicando que es cero. ¿Por qué crees que esto ocurre? Porque a lo mejor está tomando en cuenta el efecto de otras variables y a comparación de ellas, pues no impacta en el modelo. Ok. También en particular esta, pues recordemos, digo, no solo la influencia que tiene contra otras variables, ¿no? Sino ella solita contra el salario, pues tampoco tenía una relación lineal, ¿no? Entonces, por eso, aquí están, ¿no? Los home runs. Entonces, como ahorita estamos viendo justamente un ajuste lineal, entonces, pues nos interesa que existe esta relación, ¿no? Como en este caso esta variable no tiene esta relación con nuestra variable salario, pues es por eso que pudiéramos concluir que el modelo de Lasso pues la está eliminando, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Tenemos que las variables con coeficientes positivos pues aportan de manera positiva al sueldo del jugador, por el contrario, las que tienen coeficiente negativo pues impactan de manera negativa, ¿no? Y análogamente que para Reach tenemos que su nueva liga sea la nacional y que su liga anterior sea la nacional, impactan de manera positiva. Y también como vimos en Reach, el hecho de que estén en la división oeste impacta de manera negativa en el sueldo, ¿no? Entonces, iniciamos con las predicciones y vemos, bueno, aquí nos está imprimiendo que el lambda encontrado con cross validation es 0.243. Vamos a graficar
nuestros valores estimados contra nuestro salario real contra nuestro salario estimado, y vemos que pues tampoco está muy claro la relación lineal, ¿no? O sea, tampoco están nuestros puntos sobre nuestra recta, y pues vamos a ver cómo le va en este caso a nuestro modelo al momento de evaluarlo. Vamos a iniciar con nuestra R cuadrada y nuestra R cuadrada ajustada. Tenemos una R cuadrada de 0.45 y una R cuadrada ajustada de 0.4. Entonces, aquí me detengo un poco y le pregunto a Julio César, ¿qué nos indican estos valores de R cuadrada y R cuadrada ajustada? El porcentaje de variabilidad del salario que se puede explicar con las variables que tomamos en nuestro modelo. Y en este caso un R cuadrada de 0.45, pues es que el 45% de la variabilidad en el salario más o menos se puede explicar con los datos que tenemos, ¿no? Y análogamente el 0.4, ¿no? Para nuestra R cuadrada ajustada, porque recordemos que como estamos haciendo una regresión con varias variables, entonces la medida que utilizamos es la R cuadrada ajustada. Aquí simplemente les comento que estos porcentajes son mayores comparados a los de Ridge Regression. En este momento no los imprimí, pero si mal no recuerdo, en Ridge creo que era como 0.44 para R, y para R cuadrada ajustada creo que era como 0.39 o algo así más o menos. Como un poco de resumen, en total tenemos 19 variables predictoras, y vimos que de estas 19, 6 tienen coeficientes iguales a 0, 6 tienen coeficientes mayores a 1 y 3 tienen coeficientes menores a -1. Las otras 4 tienen unos coeficientes que están entre -1 y 1, por lo que pudiéramos decir que están muy cercanas a 0 y pudiéramos concluir que no son significativas para el modelo, ¿no? Ahora seguimos con nuestra evaluación del modelo y calculamos nuestros errores absolutos. Tenemos nuestra recta en 0 y volvemos a ver estos 3 outliers que nos había comentado, si mal no recuerdo, Julio, que pudieran ser que nos estuvieran como desviando un poco, ¿no? Nuestros datos, o más bien nuestro modelo. Calculamos nuestros errores relativos, que quisiéramos que estuvieran todos cercanos a 0. Vemos que pues no es así, que estamos teniendo un error del menos el 300% más del 300%, entonces no estamos estimando de más. Graficamos nuestros valores estimados versus los reales. Nuevamente los ordenamos para que podamos ver de una mejor manera el comportamiento. Vemos que las dos gráficas, tanto de Ridge como de Lasso, son muy parecidas. Tal vez a simple vista no podamos ver cómo es que están siendo mejores explicadas, pero si quieren las ponemos una al lado de la otra para que podamos ver esa diferencia entre pues el modelo Ridge y el modelo de Lasso, ¿no? Vemos que sí son muy, muy parecidas, pero están un poquito más cercano aquí, en el caso de Lasso. Aquí probablemente se ven un poquito más separadas, aunque aquí también son, o sea, se están juntando, ¿no? Entonces, es por ello que nuestra R cuadrada ajustada también son muy similares, ¿no? En ambos modelos. Y ahora graficamos nuestros errores cuadráticos, ¿no? Entonces, Luis, ¿qué nos indican los errores cuadráticos? ¿Qué tan bueno es nuestro modelo al predecir, no? Ajá, justo nos está diciendo qué tan cerca o qué tan lejos estamos de nuestra recta ajustada, ¿no? Entonces, pues quisiéramos que estuvieran cercanos a 0. En este caso, la línea verde no es el 0, sino el error cuadrático medio. Estamos teniendo un error de... nuestro error cuadrático medio es de 124,000. A esta escala hay que ponerle 6 ceros. Pero justo pues quisiéramos que no hubiera tanta distancia, ¿no? Entre nuestros datos y nuestra recta. No sé, quisiéramos que fuera lo menos posible. Ahora, ya que tenemos todo esto, ya que vimos nuestros dos modelos, pues vamos a comparar con nuestro error cuadrático medio cuál de estos dos es el mejor. Entonces aquí nos está diciendo que el error cuadrático medio de Lasso es 124,976, que es menor que 126,184, que es el error cuadrático medio de nuestro modelo de Ridge. Por lo tanto, pues teniendo como base el error cuadrático medio, pues vamos a elegir el
el modelo de lasso regression, ¿no? Porque tiene un error cuadrático medio menor. Entonces, ¿qué es lo que concluimos con esto? Si los estamos comparando con el error cuadrático medio, vamos a elegir el modelo de lasso regression, ¿no? Y que los coeficientes de cada uno de los modelos son muy similares. Podemos ver que la variable de home runs es una variable en la que más se difiere en cuanto al valor en los coeficientes, porque en Ridge Regression tenemos que esta variable de home run vale menos 2.4 y para lasso pues vale 0, ¿no? Entonces en Ridge nos está diciendo que impacta de manera negativa esta variable y lasso simplemente nos está diciendo esa pues ni siquiera la tomes en cuenta, ¿no? También vemos que lasso nos permite hacer 0 las variables que en Ridge son prácticamente 0. Entonces, pues en Ridge siempre estamos como cargando esas 19 variables y en lasso no, o sea, en lasso podemos eliminar algunas, ¿no? Y tenemos como una pequeña notita que pues en ciencia de datos lo que importa son las decisiones que se toman con respecto de los datos, ¿no? Cuáles son las variables que vamos a utilizar, cuáles son las que sí nos van a impactar, cuáles no. Nosotros originalmente dijimos, bueno, los nombres en este caso pues realmente no nos interesa, ¿no? O sea, no nos va a aportar si se llama Juan, si se llama Pedro, si se llama como se llame, ¿no? O sea, no nos va a decir si gana más o menos por el nombre, es por eso que decidimos quitarla. Es por ello que, pues en todos los análisis que les hemos mostrado, hacemos hincapié en el hecho de pues que ustedes tienen que fijarse en cómo está su base de datos, ¿no? O sea, no nada más es llegar y decir, ay, sí, aplíquenle este modelo, ¿no? Sino tienen que ver qué es lo que está pasando con sus datos, ver cómo es que se comportan, ver qué tantos NAs tienen y por qué los tienen, ¿no? También si es que vale la pena rellenar esos valores que faltan o si definitivamente van a quitar toda la columna, pues entre otras cosas, ¿no? No solo pueden quitar columnas, sino también renglones. Entonces, todo esto, pues, lo tienen que ver no solo para su tarea, sino pues para su trabajo, ¿no? Y para aquellas encomiendas que les lleguen a hacer, ¿no? Si es que se deciden dedicar a todo esto. Julio César, dime. Ahorita ya ves que sacamos el R cuadrada ajustada y ese pues justo depende de las variables independientes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí estamos tomando en cuenta también las que el modelo hizo 0. Sí, porque estamos tomando nuestra n con el número de variables totales. Pero lo cambiamos. Vamos a ver qué nos arroja, porque si no tome en cuenta que justo pues algunas son 0, ¿no? Entonces tenemos 19 e hizo 0,6, tenemos 13. Entonces sí, es esta, ¿no? Punto 41, ahora tenemos un R ajustada de punto 41. Como que no cambió mucho, ¿sí? No, pasó de punto 4 a punto 41.8. O sea, realmente tenemos un modelo que tiene unas variables que pues no tienen una relación lineal con nuestra variable que queremos predecir y pues al final del día se ve reflejado, ¿no? Pero sí, justo aquí le voy a poner para que lo tengan, es el número de variables distintas de 0, ¿no? Y gracias por la observación que sí se me pasó, ¿no? O sea, quitar las que ya habían sido 0. Pero pues sí, la realidad es que no cambió mucho porque lo vimos acá, ¿no? O sea, si quisiéramos que todas las variables con respecto a nuestra variable de salario tuvieran una relación lineal, ¿no? Ahí pueden ver más o menos todas, ¿no? O sea, estas R's cuadradas ajustadas tan bajas, pues justo nos están diciendo que un modelo de regresión lineal no es el apropiado, ¿no? Para esta base de datos. Pudiéramos incluso cambiar nuestra variable independiente, nuestra variable Y, por ejemplo, la nueva liga, ¿no? Entonces ya nuestro algoritmo sería un algoritmo de clasificación. Entonces, basado en todos nuestros datos, pudiéramos decir si en vez de que se quede en la nacional, se cambia a la americana, pero pues ya es otro modelo, ¿no? Y otro análisis, porque ya cambia completamente, ¿no? Es como los diferentes puntos de vista como los cuales podemos ver el modelo, ¿no? O sea, no necesariamente siempre las variables continuas o las numéricas son las que tenemos que predecir,
también vamos a ver en el siguiente módulo justo los algoritmos de clasificación, que pues ahí lo que se predice son variables categóricas y entonces ya vas clasificando tus datos, ¿no? O sea, ya no nada más te arroja un numerito, tu predicción o una recta o una curva o un polinomio, sino que ya te dice, por ejemplo, los estudios de cáncer, ¿no? Te dice si tiene o no tiene cáncer, debido a, no sé, las radiografías de los pulmones, o si fumó, si no fumó, si la alimentación, si lo que sea, ¿no? Entonces, es por ello que podemos ver esta base en particular como de otra manera. Tengo una duda. ¿Existe alguna regla? Porque, bueno, es que ahorita con los datos aplicamos los dos diferentes tipos de regresiones para ver cuál quedaba mejor, ¿no? Pero ¿existe alguna regla como para saber cuál es más apropiado en alguna situación? Pues en nuestro caso, nosotros decidimos elegir el mejor modelo basándonos en el error cuadrático medio. Pero pues pudiéramos tener algunos otros criterios, como el valor de la R cuadrada ajustada, ¿no? También recordemos que cross-validation no nada más compara el mismo modelo con diferentes parámetros, sino también puede comparar los resultados entre modelos diferentes, ¿no? Pero antes de hacer, o sea, de sacar ya las conclusiones, de saber qué tan bueno es evaluándolo, antes de eso, no se puede saber viendo, por ejemplo, ese pair plot, cuál va a ser mejor o no. Es más bien como aplicar todos los modelos y ver cuál responde mejor en cuanto a describir los datos. Ya. O sea, tú dices que para elegir antes de, o sea, no una vez que ya lo hiciste, como definir cuál es el mejor, sino antes de cómo saber cuál de todos. Ajá. Sí, pues justo se puede ver las gráficas, que de hecho, si lo han notado, nosotros de hecho lo primero que hacemos es ver cómo están los datos y ya después definimos el modelo. En nuestros ejemplos, pues como ya tenemos como un cierto tema y decimos, bueno, con estos vamos a ver regresión lineal simple, ¿no? Con esto es múltiple, con esto es polinómica, con esto es así, pues obviamente ya sabemos que con los datos que estamos viendo, eventualmente llegaremos al modelo que previamente elegimos, pero la realidad es que cuando tú no conoces nada de tus datos, pues precisamente los ves y los conoces y ves cómo se están comportando. Es por ello que pues hacemos todo este análisis, ¿no? O sea, todos los histogramas, nuestras densidades, incluso vemos pues cómo es que están, o sea, que las variables, si tenemos variables numéricas, si tenemos variables categóricas, todos estos tipos de análisis los hacemos antes de poder empezar con el modelo. Entonces, pues sí, precisamente el chiste de elegir un modelo es primero conocer tus datos para que entonces pues puedas elegir tu modelo. Vale, gracias, Miriam. Ok. Entonces, ¿qué pasaba cuando pues quitábamos las que Lazo había hecho 0, ¿no? ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir? Le pregunto a Iris. Pues supongo que va a mejorar, ¿no? El modelo. Okay. O sea, porque pues son variables que no te aportan nada. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a desquitar las variables, ¿no? Vemos que pues ya tenemos nuestro data frame, ya modificamos nuestras variables categóricas y vamos a dividir directamente ya nuestros datos. Bueno, mientras le pregunto a David, ¿tú crees, estás de acuerdo con Iris o crees que no va a cambiar nuestro modelo porque nuestras variables ya se habían hecho 0? Pues en primera instancia yo pensé que como ya se habían hecho 0, ya no iba a cambiar nada, y como cambiamos la R cuadrada ajustada, o sea, la ajustamos al número de datos que ya le habíamos quitado a las variables que eran 0, pues supongo que no tendría que cambiar. Ok. Entonces, igual vamos a hacer una comparación entre el modelo Rich y el Lazo. En este caso, nuestra lambda que encontramos con el cross validation es 0.009 y vemos los
coeficientes, vamos a graficarlos para verlos mejor. Podemos ver que seguimos teniendo pues algunas variables que están cercanas a 0. Recordemos que reach no nos hace variable 0. Y seguimos teniendo pues nuestras variables que sí están impactando mucho, ¿no? En este caso, antes de las predicciones, vamos a ver más o menos cuáles son las que más están impactando. Tenemos los años que están impactando de manera negativa y la división oeste, ¿no? Que está en todos los modelos que hemos observado, siempre nos ha dicho que impacta de manera negativa en nuestro modelo, y la Liga Nacional, igual en todos los modelos que hemos visto, impacta de manera positiva, ¿no? Viendo nuestra gráfica del salario real contra el estimado, vemos que pues sigue como, o sea, sí están como sobre la recta, pero sigue habiendo algunos que están muy dispersos, ¿no? Sacamos el error cuadrático medio, que en este caso es 124.291. Tenemos nuestra R cuadrada ajustada, que es de 0.42. Y si recordamos, nuestra última R cuadrada ajustada, que era de 0.41, pues sí hubo una mejora, ¿no? De hecho, de reach ya es mejor que nuestro lazo, ¿no? Entonces, primero hemos hecho reach versus lazo. De estos dos ganó lazo, y ahora este nuevo reach ya le ganó al lazo anterior, ¿no? Entonces, parece que sí nos ayuda el hecho de quitar algunas variables, ¿no? Vamos a ver qué pasa con lazo. Ok, entonces, pues vemos aquí nuestras variables, ¿no? Más bien los coeficientes de nuestras variables. Aquí en este caso encontramos lambda de 0.017 y pues vamos a graficar, ¿no? Aquí pues seguimos viendo que algunos están como un poco perdidos, seguimos viendo estos 3 outliers y vamos a ver cómo es que le fue en nuestra evaluación. Aquí vemos que tenemos una R cuadrada ajustada de 0.41. Entonces, si en este caso evaluamos con nuestra R cuadrada ajustada estos dos modelos, el reach y el lazo, pues vemos que el reach tiene una R cuadrada mayor, ¿no? De 0.42. Entonces, si eliminamos variables, pues reach nos va a aumentar nuestra R cuadrada. Que tiene sentido, ¿por qué? Porque justo como lazo está eliminándolas, pues ahí pudiéramos decir que sí es exactamente lo mismo, ¿no? Pero en reach, como nada más las está haciendo más pequeñitas, pero sí las sigue jalando, pues si nosotros se las quitamos por completo, si de por sí no aportaban mucho, pues le estamos ayudando, ¿no? Es por eso que en reach sí aumenta nuestra R cuadrada ajustada, pero pues en lazo no. O sea, de hecho creo que es el mismo, ¿no? No sé si recuerdan. Aquí está, ¿no? 0.418. Incluso creo que empeoró. O sea, de 0.418 a 0.415 para lazo. Entonces, nuestras conclusiones. ¿Qué es lo que concluimos? Pues justo que al momento de quitar variables, pues reach aumenta, pero lazo es prácticamente lo mismo, y precisamente en ese sentido lazo nos ayuda a que no estemos pues teniendo que ver, ay, ahora que quito, ahora que pongo, o sea, sino como que si no es relevante en tu modelo, lazo automáticamente las hace 0 y tú ya no te tienes que preocupar por estar viendo si si tienes que quitar algunas, si son relevantes, si no, si esto, ¿no? Entonces, pues digamos que nos ahorra ahí un análisis más, ¿no? Entonces, les platico un poco qué es lo que vamos a ver. La próxima clase vamos a ver ejercicios ya de una regresión polinómica y vamos a ver una base de datos que tiene la información de la presión atmosférica contra la humedad. Entonces vamos a ver, les voy a enseñar la grafiquita.
para que veamos cómo está. Aquí tenemos la presión contra la humedad y aquí la humedad contra la presión, ¿no? Nosotros vamos a tener como variable las variables X la presión y vamos a predecir la humedad, ¿no?